Me despidieron de mi trabajo y mi novia me dejó, pero ahora que tengo dinero ella se arrepiente y quiere volver. Yo, 29M, hasta hace poco sentía que vivía mi mejor momento. No era millonario, pero había alcanzado algo con lo que soñé desde niño, trabajar en la industria de los videojuegos. No en cualquier puesto, sino en una de las empresas más conocidas a nivel mundial. Mi empleo era exigente, sí, pero también emocionante. Ganaba bien, tenía estabilidad y lo más importante, participaba en proyectos que millones de personas en todo el mundo jugaban. Saber que mi trabajo estaba en esos títulos era una satisfacción difícil de explicar. Cuando entré a esa empresa, me prometí que no la desaprovecharía. Dediqué horas interminables, noches de desvelo, fines de semana en la oficina. No lo veía como sacrificio, sino como una inversión. Para mí no era solo un trabajo, era mi pasión hecha realidad. Me gustaba contarle a mi novia, Emma, 27F, los avances, aunque muchas veces no podía darle demasiados detalles por temas de confidencialidad. Ella siempre me decía que admiraba mi dedicación, que yo era un afortunado por vivir de lo que me gustaba. Y sí, me sentía afortunado. Llevábamos 3 años juntos. Nos conocimos en una reunión de amigos en común y desde entonces conectamos. Emma trabajaba como diseñadora gráfica freelance, con sus propios clientes. Tenía horarios más flexibles que yo, lo cual en ocasiones generaba pequeñas tensiones. Yo podía estar encerrado en la oficina durante semanas de crunch y ella tenía ganas de salir, viajar o simplemente pasar tiempo juntos. Aún así, siempre pensé que teníamos una relación estable. Hablábamos de mudarnos juntos y, aunque no lo decíamos en voz alta, ambos sabíamos que había planes a futuro. Pero todo se vino abajo hace un mes. En la empresa ya se escuchaban rumores de recortes. El mercado no estaba en su mejor momento, y varios proyectos se retrasaron o cancelaron. Al principio pensé que serían rumores exagerados, porque nunca imaginé que una compañía de ese tamaño pudiera tambalearse. Pero estaba equivocado. Una mañana, llegó un correo convocándome a una reunión con recursos humanos. Mi estómago se encogió en cuanto lo vi. Entré en la sala y estaban el gerente y mi jefe directo. La expresión en sus rostros lo dijo todo antes de que pronunciaran una palabra. Por motivos de reestructuración interna y recortes globales de personal, lamentablemente tu puesto ha sido afectado. Así, sin más, mi trabajo de ensueño desapareció. Me ofrecieron una indemnización considerable, aunque para alguien que llevaba años ahí, no parecía suficiente. Me dijeron que no era algo personal, que estaban despidiendo a cientos de empleados, que no importaba el desempeño. Eso debía tranquilizarme, pero no lo hizo. Saber que no era yo, sino una decisión fría y corporativa, no alivió el dolor. Seguramente, si son apegados a los videojuegos, vieron alguna noticia relacionada, ya que es una empresa muy conocida, la cual no mencionaré para que esto no se trate sobre esa empresa. Pero si tuviste alguna noticia así y notaste que miles de empleados fueron despedidos, dentro de esos miles estaba yo, una persona, no un número. Todos ven esas noticias y solo piensan en qué juegos serán cancelados, pero yo pienso en de qué voy a vivir ahora. Recogí mis cosas con manos temblorosas. Guardé libretas, una taza con mi nombre, algunos objetos de escritorio que me habían acompañado desde el inicio. Lo peor fue salir del edificio y sentir que, de repente, ya no pertenecía a ese mundo. Esa tarde llamé a Emma. Quise sonar sereno, pero mi voz se quebraba. Le conté lo sucedido, tratando de disimular la desesperación que me recorría el cuerpo. Ella me escuchó en silencio y me dijo que lo sentía mucho, que todo iba a estar bien, que encontraría otra oportunidad. Pero detrás de esas palabras, noté algo extraño, como una distancia invisible. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. Me levantaba temprano, como si todavía tuviera horario laboral, me hacía café y encendía la computadora para enviar solicitudes. Revisaba cada portal de empleo, contactaba colegas, actualizaba mi portafolio. No quería sentirme inútil, no quería que Emma pensara que estaba tirado sin hacer nada. Pero poco a poco noté que ella ya no era la misma. Antes solía escribirme durante el día para saber cómo estaba.
Ahora sus mensajes se volvieron escasos y fríos. Cuando nos veíamos, ya no había interés real en la conversación. Y cuando yo sacaba el tema de mi despido, ella cambiaba de tema o miraba el teléfono. Una noche, mientras cenábamos en su departamento, me hizo un comentario que me atravesó como un cuchillo. No quiero sonar cruel, Chris, pero, ¿qué vas a hacer ahora? No quiero que termines dependiendo de mí. Me quedé helado. Nunca le había pedido ayuda económica, ni siquiera lo había insinuado. Lo único que necesitaba era su apoyo emocional, sentir que estábamos en esto juntos. Pero ese comentario me dejó claro que, en su cabeza, mi situación no era nuestra, sino únicamente mía. Intenté no darle importancia, pero era imposible ignorar la grieta que se abría entre nosotros. Y finalmente, una semana después, llegó lo inevitable. Estábamos en mi departamento. Yo acababa de terminar de enviar otra tanda de solicitudes cuando ella me dijo que necesitaba hablar. Tenía la voz firme, pero sus ojos evitaban los míos. Chris, lo he estado pensando mucho, y creo que esto ya no funciona. No entendía. Le pregunté qué quería decir. Siento que todo se tambaleó con lo de tu trabajo. Yo necesito estabilidad, alguien que me dé seguridad, y ahora mismo no la veo contigo. Sus palabras me dejaron en shock. Pensé que al perder mi empleo ella estaría a mi lado, que sería mi compañera, mi apoyo. Pero en lugar de eso, me estaba dejando justo en el momento en que más la necesitaba. Le pregunté si había otra persona, si esa era la razón real, pero lo negó. Dijo que simplemente no quería cargar con mis problemas, que no se veía sosteniendo una relación donde el futuro era incierto. Eso fue todo. La vi recoger sus cosas con calma, como si hubiera planeado ese momento. Cuando cerró la puerta detrás de ella, sentí que mi mundo se desplomaba por segunda vez en menos de un mes. Ahora han pasado 3 semanas. Mi rutina es un intento desesperado de recuperar algo de orden, me levanto temprano, preparo café, reviso correos, envío solicitudes. He tenido algunas entrevistas, pero nada sólido aún. El mercado está saturado, y aunque mi experiencia es valiosa, la competencia es brutal. Las noches son lo peor. Me cuesta dormir porque mi mente repasa una y otra vez lo que pasó. Me pregunto si trabajé demasiado y descuidé la relación. Me pregunto si para Emma yo era solo alguien conveniente mientras todo iba bien, pero descartable cuando las cosas se complicaron. Perder mi empleo fue un golpe duro, pero perderla a ella al mismo tiempo me dejó completamente vacío. Era como si me hubieran arrancado los 2 pilares de mi vida, el profesional y el emocional. A veces me siento tentado a culparla, a decirme que no merecía estar con alguien que no me apoyara en las malas. Pero también tengo dudas, ¿acaso fui tan absorbido por mi trabajo que nunca le di la seguridad que necesitaba, o realmente ella solo estaba esperando un motivo para irse? No tengo respuestas. Lo único que sé es que ahora estoy solo, intentando reconstruir mi vida desde cero. Me aferro a la idea de que tarde o temprano encontraré otra oportunidad, aunque tal vez nunca vuelva a ser como antes. Escribo esto porque necesito sacarlo. No busco compasión ni lástima, solo necesitaba contar mi historia. Actualización. Han pasado ya 4 meses desde que perdí mi empleo y a Emma. 2 meses que me han parecido un año entero. Si en la primera semana todavía tenía esperanzas de que todo se acomodara pronto, ahora he aprendido que la vida no siempre sigue el guión que uno imagina. Las primeras semanas después del despido las dediqué únicamente a buscar trabajo en la industria de los videojuegos. Mandé decenas de currículums, asistí a entrevistas, me presenté a ferias de empleo, incluso contacté a antiguos compañeros para ver si sabían de vacantes. Al principio recibía correos de agradecimiento por mi interés, entrevistas en línea y hasta pruebas técnicas. Me esforzaba en cada una de ellas, repasando lo que había hecho en la empresa, mostrando mi portafolio, mis contribuciones en proyectos importantes. Pero una a una, todas las oportunidades se desvanecieron. Algunas me rechazaron porque no había vacantes disponibles en mi área. Otras porque pedían mudarme a otro país y no tengo ahora los medios ni el ánimo para hacerlo. Hubo entrevistas donde simplemente dejaron de responderme.
Al final me di cuenta de que insistir solo me hundía más en la frustración. Un día, mientras caminaba por mi ciudad, me encontré con un pequeño local de ropa que estaba recién inaugurado. En la vitrina había un cartel: buscamos a alguien que nos ayude con página web y redes sociales. Me quedé mirándolo un buen rato. Nunca había pensado en mí mismo fuera del ámbito de los videojuegos, pero sabía programar, tenía experiencia con interfaces y herramientas de desarrollo. Tal vez no era lo mismo, pero podía intentarlo. Me presenté, hablé con el dueño y, aunque al principio dudaba, aceptó darme la oportunidad. Le hice una página sencilla, con carrito de compras, catálogo y contacto. Nada espectacular, pero funcional. Les gustó y me recomendaron con un amigo suyo que tenía una cafetería. Así empezó. Ahora paso mis días programando páginas web para pequeños negocios de la ciudad. No es un gran ingreso, ni se compara con lo que ganaba antes, pero al menos me da para cubrir lo básico: renta, comida y servicios. No me sobra nada, pero tampoco me falta. Lo veo como una especie de salvavidas temporal. Lo curioso es que, a pesar de todo, me siento un poco más libre. No tengo jefes presionándome ni correos urgentes a medianoche. Trabajo a mi ritmo y, aunque no es el sueño que imaginé, por lo menos me mantiene ocupado y me da una razón para levantarme cada día. Emma no ha intentado buscarme en todo este tiempo. No ha mandado un mensaje, no ha hecho una llamada, nada. Al principio me dolía y me obsesionaba revisando si me había bloqueado o si seguía mis redes. Con el tiempo entendí que simplemente me había borrado de su vida. Lo que sí me duele, y mucho, son los comentarios que llegan a mí a través de nuestros amigos en común. No sé si lo hacen para ponerme al tanto o porque no piensan en el daño que causan, pero varios me han dicho que Emma habla de mí como si yo fuera un fracasado. Que dice que desperdicié mis mejores años en una empresa que al final me desechó como si nada. Que me entregué demasiado a un trabajo que no me pertenecía y que ahora estoy pagando el precio. Que nunca voy a llegar a nada porque me enfoqué en un sueño en lugar de algo realista. Al escuchar esas cosas siento como si me apuñalaran 2 veces. Primero porque vienen de alguien con quien compartí años de mi vida, alguien que conoció mis sacrificios, mis desvelos y mis ilusiones. Y segundo porque tal vez en el fondo ella tiene razón. ¿De qué sirvió entregarme tanto si al final me quedé sin nada? Intento repetirme que no soy un fracasado. Que lo que me pasó fue parte de un recorte masivo, que no fue por mi desempeño. Intento recordar que fui parte de proyectos enormes, que mi nombre, aunque escondido entre miles de créditos, estuvo ahí. Pero cuando escucho que Emma se refiere a mí como alguien que nunca llegará a nada, la duda se mete como veneno en mi cabeza. Hay noches en las que no puedo dormir, pensando en todas las horas que invertí, en todo lo que sacrifiqué. Me pregunto si cometí un error al dar tanto por una sola empresa, si debería haber diversificado, si debía haber sido más egoísta con mi tiempo. Y, sobre todo, me pregunto si de verdad soy lo que ella dice. He tratado de no frecuentar demasiado a nuestros amigos en común. No porque les guarde rencor, sino porque cada vez que los veo, siento que me observan con compasión o con lástima. Es como si todos supieran algo que yo no, como si todos tuvieran una opinión sobre lo que pasó. Me incomoda. No niego que hay días buenos y malos. En los buenos me concentro en los proyectos de páginas web, en aprender nuevas herramientas para mejorar mis servicios, en imaginar que tal vez esto puede convertirse en algo más grande. En los malos, me hundo en recuerdos de Emma y en la rabia de saber que me redujo a un fracasado ante los demás. Lo único que me mantiene en pie es la certeza de que al menos estoy intentando algo. No me rendí después de las entrevistas fallidas. No me quedé tirado en la cama esperando que alguien me rescatara. Estoy construyendo algo pequeño, con mis propias manos. Puede que no sea glamuroso, puede que no impresione a nadie, pero es mío. Tal vez no tenga el futuro brillante que soñé, pero estoy aprendiendo a caminar en medio de las ruinas que quedaron. Actualización. Hola a todos. No recordaba que había escrito este post hasta hace unos días, cuando por curiosidad revisé mi cuenta y me encontré con lo que había compartido aquí hace un año. Leerlo fue como volver a abrir una herida vieja, pero también me sirvió para darme cuenta de todo lo que ha cambiado desde entonces.
Cuando escribí esto, me sentía completamente derrotado. Había perdido mi empleo soñado en la industria de los videojuegos y, casi al mismo tiempo, a Emma, mi novia de entonces. No veía salida. Solo pensaba en cómo todo lo que había construido se había derrumbado en cuestión de semanas. Hoy, un año después, mi vida es completamente diferente. Aquello que empezó como un intento desesperado por sobrevivir, programar páginas web para pequeños negocios de mi ciudad, terminó convirtiéndose en una empresa. Al principio trabajaba solo, pero poco a poco fueron llegando más clientes, recomendaciones y proyectos más grandes. Me vi obligado a contratar a un par de personas para que me ayudaran, después otro par, y así fue creciendo. Ahora tengo un pequeño equipo de trabajo. Nos dedicamos no solo a desarrollar páginas web, sino también a ofrecer servicios de marketing digital, posicionamiento y gestión de redes. Lo que empezó como algo improvisado se convirtió en una agencia formal. Lo que más me sorprende es que hoy gano incluso más de lo que ganaba en la empresa de videojuegos. No digo esto con arrogancia, sino con asombro. Jamás pensé que la programación web y el marketing local pudieran darme una vida tan buena. Vivo en una zona residencial tranquila, con seguridad, tengo un auto mejor del que soñaba y, lo más importante, tengo tiempo para mí. Ya no paso madrugadas enteras en oficinas ni vivo con la presión de jefes que pueden despedirme de un día para otro. Mirando en retrospectiva, siento que quizá lo que pasó no fue una desgracia, sino una sacudida necesaria. Tal vez fue Dios, o el destino, o simplemente la vida obligándome a salir de mi zona de confort y a explotar un potencial que yo mismo no sabía que tenía. Si no hubiera perdido aquel empleo, probablemente seguiría encerrado en esa oficina, viviendo para otros y sin conocer lo que era capaz de construir por mi cuenta. En cuanto a Emma, bueno, parece que se enteró de mi situación actual. No sé cómo, pero tengo claro que en estos tiempos la información corre rápido. Hace un par de semanas me escribió un mensaje, el primero en más de un año. Era corto. Solo preguntaba cómo estaba y me decía que quería verme para ponernos al día. No le respondí. No lo digo con rencor ni con odio, pero sí con la claridad de que alguien que me abandonó en el peor momento no merece estar a mi lado en el mejor. No voy a negar que en su momento me dolió mucho lo que dijo de mí, cómo me llamó un fracasado y cómo se alejó sin mirar atrás. Pero ahora entiendo que gracias a eso me obligué a levantarme solo. Y, sinceramente, no me interesa volver a abrir esa puerta. Hoy me siento en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque descubrí que puedo salir adelante incluso cuando todo parece perdido. Aprendí que a veces perder lo que crees que es tu vida perfecta es el inicio de algo mejor. Si alguien que esté leyendo esto está pasando por una situación similar, solo puedo decirle que lo entienda como una oportunidad disfrazada. En el momento parece el fin del mundo, pero a veces es el empujón que necesitamos para empezar a construir lo nuestro. Yo lo viví, y ahora puedo decir que, después de la tormenta, realmente salió el sol. Actualización. Hoy quiero contarles lo que me pasó hace apenas unos días, algo que me sorprendió y que, sinceramente, no pensé que viviría tan pronto. Resulta que estaba en un restaurante con mi equipo de trabajo. Habíamos terminado una jornada larga, de esas donde todo se complica y parece que nada sale bien, pero al final logras resolverlo. Estábamos charlando, riendo y hasta recordando anécdotas de cuando apenas empezábamos. Yo estaba relajado, con la confianza de estar rodeado de gente que respeto y que me respeta. Ese tipo de momentos que parecen simples, pero en realidad son un premio después de tanto esfuerzo. De pronto, sentí que alguien me tocó la espalda. Fue un roce ligero, pero inmediatamente después un abrazo por detrás. Al principio pensé que era alguno de mis empleados jugando una broma, pero la forma en que ese abrazo se sintió, no era algo casual. Me giré sorprendido, y ahí estaba ella. Emma. Me quedé helado. Lo primero que noté fue cómo estaba vestida, llevaba un vestido negro ajustado, demasiado ajustado, con un escote que prácticamente gritaba mírame. El maquillaje era evidente, perfectamente hecho, de esos que buscan llamar la atención en cada detalle. Incluso llevaba un perfume que reconocí al instante, el mismo que usaba cuando apenas comenzábamos.
Ese aroma que alguna vez me hizo perder la cabeza, pero que ahora se me mezclaba con recuerdos dolorosos. Hola, Chris, cuánto sin verte. ¿Podemos hablar? Me dijo, con una voz suave, como si estuviéramos en confianza, como si lo que pasó entre nosotros nunca hubiera sucedido. La mesa se quedó en silencio. Mis empleados voltearon a mirarme con caras de sorpresa, algunos hasta incómodos. Yo, con el corazón acelerado, solo atiné a apartarla un poco. No quería que me abrazara, no ahí, no frente a todos. Le dije que sí, que podíamos hablar, más que nada para evitar un espectáculo frente a mi equipo. Caminamos hacia una zona del restaurante más alejada, donde el ruido de las conversaciones se mezclaba lo suficiente para darnos algo de privacidad. Apenas nos sentamos, empezó con su discurso. Te felicito por todos tus logros, Chris. De verdad, estoy muy orgullosa de ti. Siempre supe que ibas a llegar lejos, pero, hizo una pausa dramática y sonrió. Pero sentí que tenía que apartarme un poco para darte tu espacio, para que crecieras. Yo la miré incrédulo. Por dentro me hervía la sangre. ¿En serio, Emma? ¿Ahora resulta que me diste espacio porque sabías que iba a tener éxito? Dije con un tono irónico. Ella sonrió y asintió con la cabeza, como si realmente creyera lo que estaba diciendo. Como si de verdad hubiera sido parte de un plan noble y no de una cadena de humillaciones y desprecios. Me puse serio. Había cargado con meses de silencios, de rumores, de cosas que escuché de amigos en común, y ese era el momento perfecto para soltarlo todo. Mira, no vengas con cuentos. Yo sé perfectamente lo que decías de mí. ¿Y ahora vienes a decir que estabas orgullosa y que me diste espacio? Ella abrió los ojos sorprendida y negó con la cabeza. No, Chris, no es así. Eso es pura envidia. Tú sabes cómo son algunos, siempre quisieron conmigo, y como yo no les hice caso, inventaban cosas. Yo jamás hablé mal de ti, nunca. Te fui fiel incluso cuando estabas lejos. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza. Parte de mí quería creerle, porque durante mucho tiempo yo la amé de verdad. Pero otra parte, la más consciente, sabía que esas palabras eran solo un intento desesperado de limpiar su imagen. Le dije lo que sentí todo ese tiempo, el dolor de haber sido menospreciado, la humillación de ser tratado como alguien sin valor. La impotencia de descubrir que la persona que debía estar a mi lado era la primera en hacerme daño. Ella me escuchaba, con los ojos vidriosos, como si cada palabra fuera un golpe directo. Perdóname, Chris, dijo al final, con la voz quebrada. Yo sé que te fallé, que fui una tonta. Pero te juro que nunca dejé de pensar en ti. Y fue ahí cuando se acercó. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó del cuello y me besó. Por unos segundos correspondí. No les voy a mentir, me agarró con la guardia baja. Ese beso me trajo recuerdos, sensaciones que alguna vez me hicieron sentir vivo. Durante esos breves instantes fui el mismo chico enamorado que no veía defectos, solo la ilusión de estar con alguien que creía especial. Pero desperté. La realidad me golpeó fuerte. La aparté de inmediato y me limpié la boca con rabia. ¿Crees que con un beso y con un vestido apretado vas a hacerme caer? Le dije, mirándola a los ojos. Esto no es una película, Emma. Ahora lárgate por donde llegaste y no quiero volver a verte. Su rostro cambió de inmediato. Pasó de la dulzura fingida a la furia contenida. Se levantó bruscamente, con la mirada llena de orgullo herido. Te vas a arrepentir, Chris. Dijo, casi escupiendo las palabras, antes de girar y marcharse con pasos rápidos, dejando tras de sí el eco de su perfume y una sensación amarga. Me quedé ahí, respirando hondo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Regresé a la mesa y mis empleados me miraban sin decir palabra. Solo uno me dio una palmada en el hombro, como diciéndome bien hecho. Y aquí estoy, escribiendo esta última actualización. Si algo me dejó este encuentro con Emma fue la certeza de que tomé la mejor decisión de mi vida al dejarla atrás. Antes pensaba que tal vez exageraba, que quizá yo era el problema o que estaba siendo demasiado duro.
Pero verla ahí, intentando manipularme otra vez con halagos vacíos, excusas baratas y un beso improvisado, me confirmó que esa persona no tenía un lugar en mi futuro. Hoy puedo decir que me respeto lo suficiente para no caer en viejos patrones. Hoy estoy en una etapa de mi vida donde me siento mejor que nunca. No necesito a una mujer que me celebre los logros, yo solo puedo celebrarlos. Soy un éxito en mi ámbito, humildemente. Así que solo queda seguir adelante y olvidar todo lo que dejé atrás.